Hola de nuevo, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a terminar de explicar todo lo que nos queda por ver de vectores. Ya sabemos lo que es un vector, ya sabemos perfectamente las características y las propiedades de un vector y también sabemos operar con vectores. Sabemos realizar la suma, la resta de vectores, tanto analíticamente como gráficamente, y también sabemos calcular el producto escalar de dos vectores de dos formas diferentes. Pero necesitamos conocer un concepto bastante importante, que es el de base de un espacio vectorial, en este caso de R2, y el concepto de combinación lineal de vectores. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el espacio R2? Pues es el conjunto de pares ordenados, es decir, de pares ordenados de números agrupados de dos en dos, es decir, dos componentes, es decir, lo que conocemos como vector. Vectores con sus componentes X y su componente Y. ¿Vale? Pues una base de ese espacio, una base de R2, es aquella formada por dos vectores linealmente independientes. Muy importante. Cualquier pareja de vectores linealmente independientes, ¿vale? Por ejemplo, U y V, van a formar una base de R2. Es decir, vamos a tener infinitas bases, porque tenemos infinitas parejas de vectores linealmente independientes. Tenemos que recordar qué significa que sean linealmente independientes. Significa que no son proporcionales, es decir, que no son paralelos, ¿vale? Más adelante recordaremos qué significa esto de vectores proporcionales y vectores paralelos, pero para que sean linealmente independientes no pueden ser paralelos, porque dos vectores paralelos son linealmente dependientes, ¿vale? Entonces, una base, que hemos dicho que la expresaremos así entre llaves, introduciendo dentro los dos vectores, el vector U y el vector V, lo que nos dice es que cualquier otro vector de ese espacio, el que sea, lo podemos escribir como combinación lineal de esos vectores U y V. Y esta es la clave, esto es lo más importante, y es que cualquier vector, en este caso W, lo podemos escribir como combinación lineal de esos vectores U y V. Simplemente de esta forma, multiplicando el vector U por un parámetro alfa y el vector V por un parámetro beta. Ya veis que alfa y beta son parámetros, no son ángulos, no son vectores, son números, son escalares. De esta forma podemos obtener ese vector como combinación lineal. Además, tenemos que tener muy claro que cualquier vector que nos dan con sus coordenadas, esas coordenadas están respecto de la base canónica, ¿vale? Son las coordenadas respecto de la base canónica. ¿Qué significa? Si nosotros partimos de estos vectores que tendríamos aquí, ¿vale? Que serían el 1, 0 y 0, 1, ¿vale? Los tenemos aquí. Pues cualquier vector dentro de esa base lo expresamos de esta forma. Y por tanto el vector 2, 3, yo lo puedo escribir como se ve de forma sencilla, aplicando este concepto de combinación lineal, como 2 por 1, 0 más 3 por 0, 1. Veis que se cumple que esto es el vector 2, 3. Pues ya veis que ese 2 y ese 3 serían las coordenadas respecto de la base canónica. Pero claro, respecto de otra base, ese vector tendrá unas coordenadas diferentes, ¿vale? Por tanto, ya veréis en algún ejercicio de ejemplo que os haré cómo se resolverían estos casos, pero tenemos que entender que yo puedo escribir un vector como combinación lineal de otros, y además las coordenadas de ese vector respecto de la base generada por esos vectores serán otras distintas, ¿vale? A las coordenadas respecto de la base canónica. ¿Vale? Respecto de estas bases, de los tipos de bases, pues tenemos que tener muy claro que podemos tener una base formada por dos vectores linealmente independientes, los que sean, siempre y cuando no sean paralelos, pero podemos tener también bases ortogonales y bases ortonormales. ¿Cuándo una base es ortogonal? Cuando los dos vectores U y V que la forman son perpendiculares, es decir, su producto escalar es 0. Si eso se cumple, esa base es ortogonal. Si además de eso, si además de que los vectores sean perpendiculares, el módulo de cada uno de ellos es 1, estamos hablando de una base ortonormal. Y por tanto, la base de la que estábamos hablando antes, la base principal dentro del espacio R2, la base canónica, es una base ortonormal.
porque si os fijáis hemos dicho que la base canónica es la base formada por los vectores 1, 0 y 0, 1, pues el módulo de u evidentemente es 1, aquí se puede ver, el módulo de v también es 1 y además el producto escalar de u por v es 0, por tanto son perpendiculares. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos convertir una base ortogonal en una base ortonormal, lo podemos hacer de forma muy sencilla, porque yo puedo conseguir que un vector cualquiera, como este que tenemos aquí, el 2 menos 3, convertirlo en un vector de módulo 1. ¿Cómo? Simplemente dividiendo cada una de sus coordenadas por el valor del módulo de ese vector inicial. Ya veis que si calculo el módulo de este vector 2 menos 3, es raíz de 13, pues si divido las dos componentes 2 y menos 3 por raíz de 13, obtengo un vector que va a tener la misma dirección, que va a tener el mismo sentido, pero ahora va a tener módulo 1. ¿Vale? Por tanto, resulta relativamente sencillo obtener vectores de módulo 1. Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, un vector u que sea el 1 menos 3, me resulta relativamente fácil obtener un vector que forme una base con este vector u, ¿vale? Un vector v, simplemente buscando un vector v que sea linealmente independiente. Pues por ejemplo el 2, 5. ¿Vale? Porque podemos comprobar perfectamente que no son proporcionales, que no son paralelos. Lo recordaré un poquito más adelante, pero si os acordáis del concepto de vectores proporcionales, era que se tenía que cumplir que la proporción entre sus componentes x y sus componentes y fueran exactamente la misma. Pues si os fijáis aquí, 2 partido por 1 es distinto de 5 partido por menos 3. Por tanto, podemos decir que son linealmente independientes. Entonces ya vemos que u y v forman una base en R2. Si yo ahora quisiera obtener una base ortogonal y tengo mi vector u que sigue siendo el 1 menos 3, necesito un vector que sea perpendicular. Si recordáis, una forma rápida y sencilla de obtener vectores perpendiculares era cruzando sus componentes y cambiándole el signo a una de ellas. Por tanto, obtendríamos un vector 3, 1, que por hacerlo un poco diferente, genera uno proporcional a este, por ejemplo el 6, 2, y esto me generaría un vector perpendicular a este u, y entonces ya tendría mi base ortogonal formada por u y v, que en este caso serían la base 1 menos 3, 6, 2. Podemos comprobar que el producto escalar es 0, por lo tanto cumple que son perpendiculares. Si yo ahora sobre esta base quisiera hacer una base ortonormal, lo que necesito es además que u sea perpendicular a v, ya lo sabíamos, pero además que el módulo de cada uno de ellos sea 1. Por tanto, podría partir de estos dos vectores, ya me serviría porque son perpendiculares, pero necesito que su módulo sea 1. Por tanto, si recordáis, hemos visto que si nosotros calculábamos el módulo de ese vector, que nos quedaría raíz de 10, y el módulo de otro vector, 6, 2, que nos quedaría raíz de 40, si yo ahora divido las dos componentes, es decir, el 1 y el menos 3 entre raíz de 10, obtengo un vector que va a tener módulo 1. Y de igual forma mi vector v, 6 partido por raíz de 40, 2 partido por raíz de 40, también obtengo un vector v de módulo 1. Y ahora esta sería mi base ortonormal. ¿Vale?
Esta es la idea. Y ahora, por recordar, antes de terminar con el vídeo, me gustaría recordar el concepto de vectores linealmente dependientes. Hemos estado viendo muy importante que son vectores linealmente independientes, es decir, que no son proporcionales, es decir, que no son paralelos. Pues recordemos cuando dos vectores eran proporcionales, sean paralelos. Siempre cuando a partir de un vector puedo obtener otro multiplicándolo por una constante, la que sea, positiva o negativa. Y por tanto, simplemente despejándola acá, ya veis que se cumple esa relación y por tanto la relación entre componentes x tiene que ser igual que la relación entre componentes y. Si veis aquí un ejemplo con el vector 1, 2 y con el vector 3, 6, es fácil ver que simplemente lo he obtenido multiplicando por 3, por tanto ya se ve que son proporcionales, son paralelos, pero si lo demostrara, 3 entre 1 es igual que 6 entre 2, es 3, que sería la constante de proporcionalidad. Por tanto, esos vectores son linealmente dependientes. Además, el signo de la K lo que nos permite es ver el sentido de esos vectores. Si la K es positiva, significa que el ángulo que forman va a ser 0 y por tanto van a tener el mismo sentido. En cambio, si la K es negativa, significa que van a formar un ángulo de 180 y van a tener sentido opuesto. ¿Vale? Así que yo creo que con esto tenéis absolutamente toda la teoría de vectores y ya podéis realizar los ejercicios que sean necesarios. También vais a tener vídeos con ejercicios resueltos para que podáis ver cómo se aplica toda esta teoría que hemos visto. Así que nada, chicos, un saludo y hasta la próxima.